Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bendito es el nombre de Dios. Benditos son todos sus hijos que le sirven de corazón, todos aquellos que le alabamos y le glorificamos, le tememos y le obedecemos. Ahí es que está la bendición de Dios para nosotros los seres humanos, cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios y obedecemos por su palabra. Le doy gracias a Dios porque quizá en algún momento pensé, que ustedes saben que el hombre muchas veces, por más fieles, por más que querramos nosotros confiar en Dios, siempre tenemos alguna dudita y en algo dudamos. Y yo pensé, digo, bueno, ya yo no voy a volver ya para ver, no voy a volver a ver mis hermanos. Por allá nos juntaremos un día en la gloria de Dios. Pero Dios dijo, no, todavía lo va a estar mirando. Todavía lo va a volver a ver. Y aquí estamos, viendo al hermano Juan y a todos ustedes. Gloria a Dios. Bien, hermano, pues, como ustedes saben, ya el hermano Armando anunció que vengo de Santo Domingo, República Dominicana, con un solo propósito, y es adorar a Dios con ustedes, traer la palabra de Dios a mis hermanos y a las personas sin conversa también, para que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Reciban un saludo de la iglesia donde ministro allá en República Dominicana. En esta noche, con la ayuda de Dios, conforme al itinerario de sermones de enseñanza que se me ha dado, estaré predicando unos 4 sermones en esta semana acá, Dios mediante, incluyendo este de hoy. Entre ellos, esos 4, una clase bíblica. Yo sé que ustedes los miércoles tienen clase bíblica, pero vamos en esta noche a tener un sermón de la palabra de Dios con el propósito de que todos seamos edificados con la misma. Y como ya el hermano anunció, el tema es una iglesia razonable. Eso es lo mejor que nos puede suceder, le puede suceder a una congregación, le puede suceder a la iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra, a todas las congregaciones, de que cada congregación sea una iglesia razonable, sus miembros, sus predicadores, todos cuantos son miembros de la iglesia de Cristo. Ya ustedes saben que cuando hablamos de razonable, estamos hablando de personas inteligentes, de usar la inteligencia en cada caso que se nos presentan como cristianos. Tener esa inteligencia para nosotros poder solucionar, poderle darle salida a cada paso sin que hayan lecciones, especialmente lecciones espirituales.
También la palabra racional es comprensión. Comprendernos nosotros los unos a los otros. Cuando una iglesia actúa con inteligencia y con comprensión, le es muy difícil al enemigo de Dios, al que trata de asediarnos día y noche, le es muy difícil traernos dificultades en nuestra vida espiritual y traerle dificultades a la iglesia, porque es una iglesia que actúa con inteligencia y una iglesia comprensiva, que comprende al otro, comprende a los demás. Y eso es muy importante, hermano, que nosotros como cristianos seamos así, que comprendamos a los demás. Ustedes saben que nosotros, aunque somos todos cristianos, pero cada uno tenemos una mente distinta. Pero nosotros debemos entender que esa mente distinta que tenemos, debemos usar la parte distinta en las cosas de esta vida. Que a usted de esta vida le gusta una cosa, al otro le gusta otra, al otro otra. Eso no importa. Ahora, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que hemos llegado a este camino que el Señor nos ha traído, debemos, hermanos, tener, como nos dice la Biblia, una misma mente en 1 Corintios 1:10. Debemos tener una misma mente espiritual para comprendernos en todos. ¿Qué es ser racional, hermano? Actuar conforme a la razón. Actuar conforme a la razón. Ahora una pregunta, ¿pero a cuál razón? Oiga bien, ¿pero a cuál razón? No conforme a la razón humana, hermano, porque la razón humana nos falla mucho a nosotros, muchas veces. Nos lleva a pensar cosas que ni siquiera debemos pensar ante Dios. Nos lleva a razonar en asuntos incorrectos muchas veces. No debemos actuar conforme a la razón nuestra, la razón del yo mismo, a la razón del yo soy. No, esa razón humana, hermanos, muchas veces es peligrosa. Sino, debemos actuar conforme a la razón de la palabra de Dios. Oiga bien, conforme a esa razón, el actuar conforme a la razón de la palabra de Dios, hermanos, es muy provechoso. Nos da, hermanos, lo que nosotros queremos y buscamos. Una iglesia sana, una iglesia pura y una salvación segura. Proverbio en su capítulo 8 y versículo 8 nos está diciendo: justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista estaba actuando conforme a los dichos de Dios. Y en los dichos de Dios, que son sus palabras que están ahí, no hay perversidad alguna. No hay perversidad, ni hay cosa torcida. La palabra de Dios no nos tuerce a nosotros espiritualmente, hermano, para ninguna parte, sino siempre con el Señor. Por eso el salmista dice: justas son todas las razones
de mi boca, porque él actuaba conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros también actuamos y razonamos en todo conforme a la palabra de Dios, no va a haber perversidad en nosotros, ni tampoco va a haber nada torcido, sino siempre derecho con el Señor, como nosotros así lo queremos. Hermanos, el cristiano nunca debe actuar por imposición de razonamientos humanos. Cuando nosotros actuamos por la imposición de razonamientos humanos, muchas veces nos va mal. Sean lo que sea, en cosas de esta vida y en cosas espirituales y en los asuntos espirituales, hermanos. Muchas veces hacemos unos negocios que yo me recuerdo a un hermano que quería hacer unos negocios y le dice a la mujer, bueno, yo voy a hacer el negocio de mi vida. Él se llamaba Elpidio Mercedes, ya murió. Yo voy a hacer el negocio de mi vida. Y cuando le dijo a la mujer el negocio que él iba a hacer, la mujer le dijo, pero es que tú te estás poniendo loco. Te estás poniendo loco, tú no sabes que tú así. Le dio un detalle. Y entonces razonó. Pero, oiga bien, si él sigue con eso, iba a fracasar, un fracaso muy estrepitoso. Pero él racionó al consejo de la esposa. Nosotros también, hermanos, en cuanto a todas las cosas de esta vida, debemos oír a los demás, oír los consejos, como nos dice allá en Proverbios, en su capítulo 4, verso 13, dice, oye el consejo, no lo deje, porque de él mana la vida. Oiga bien, nosotros, hermanos, una iglesia racionable, oye el consejo de los demás. Cuando no usamos la razón, no queremos que nadie nos aconseje cuando tomamos una decisión. Y eso es peligroso, hermano. Dejémonos aconsejar siempre. Entonces, el cristiano no actúa por impulso de razonamiento humano. Según 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dice de la siguiente manera. Nos enseña que llevemos cautivo todo pensamiento a la, oiga bien, a la obediencia a Cristo. Que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nos llegan los pensamientos, sean humanos, sean espirituales, primeramente llevémoslo a Cristo. ¿Por dónde lo llevamos a Cristo? Por la palabra. Déjame ver qué dice la palabra en cuanto a esto, porque la palabra de Dios lo dice todo. Todos, hermanos, muchas veces nosotros no la comprendemos, pero no hay nada que la palabra de Dios no nos la diga. Todo nos los dice, hermano. Entonces, nos dice que llevemos presa, cautivo es preso, hermano, que lo llevemos primero a Cristo. Todo pensamiento que nos llegue, que no actuemos así inmediatamente, que primero, hermanos, nos pongamos en las manos del Señor, que vamos a la palabra. El cristiano no actúa por capricho, jamás, hermanos,
ni por presión, ni por parecer. Oiga bien, ni por parecer propio, ni por por ninguna parte el cristiano no puede actuar, ni por impulso de ira, ni de violencia, ni de soberbia. Muchas veces actuamos bajo un impulso negativo de la ira, de la soberbia, de un impulso, hermano, que no nos lleva a nada bueno. Cuando la ira, la soberbia, la violencia, hermanos, en estos tiempos de tanta violencia, cuando nos llegan, no actuemos, hermano, en nada. Cuando un hermano aconseja, cuando un hermano aún nos ofende, porque la Biblia dice que todos ofendemos, muchas veces queriendo y otras veces sin querer. Aún así, hermano, no permitamos que la ira, la soberbia, la violencia, el enojo, que nada de eso, actuar conforme a esos instrumentos que no nos convienen. El cristiano no actúa porque me gusta así, o porque lo veo mejor así, o porque yo todo el tiempo he sido así. No, el cristiano actúa por la palabra de Dios. Mano, el cristiano que actúa, la persona que actúa conforme a la palabra de Dios no yerra jamás. Yerra, hermano, en nada. Como leímos en el Salmo 8, en Proverbio 8:8. No yerra jamás, no se tuerce jamás. Jamás se tuerce de Dios, porque actúa conforme a la palabra de Dios y no conforme a ningún otro instinto de su vida. El cristiano, hermano, actúa en todos sus asuntos bajo el razonamiento de la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a ver lo que nos dice ahora, 1 Corintios 2:16. Repito, hermano, el cristiano actúa en todos sus asuntos bajo el razonamiento de la palabra de Dios. Ahora, 1 Corintios 1 Corintios 2:16 nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, bendito es el nombre de Dios. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Cristo? La mente de Cristo es su palabra. Esas palabras que están ahí salieron de su mente. Oiga bien, y el que tiene esa palabra y el que vive esa palabra, tiene la mente de Cristo, porque actúa conforme a la mente de Cristo, no actúa conforme a la mente de Él. Y ahí se cumple lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, dice que Él lo que ahora vive, o sea, que dice el apóstol Pablo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. ¿Está bien? Entonces nosotros también no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Cuando soy yo que vivo y no Cristo en mí, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que me gusta. Porque hay una cosa, mis hermanos. Dios
es el control de todo. Pero me he puesto a examinar y he visto que hay una sola cosa que Dios se la ha dejado al hombre que es el hombre el que lo hace, es que determina, y es las determinaciones. Ahora bien, el hombre es quien determina lo que va a hacer. Dios nos dice aquí, miren, esto es así, así, así ustedes se salvan, así ustedes se pierden. Estos son los reglamentos de la salvación, estos son los reglamentos de la perdición. Bueno, ahora nosotros estamos ahí, ahora nosotros somos los que decidimos. Las decisiones no son de Dios, Dios no decide por nadie, hermano. Dios no decide por nadie. Tampoco son de Satanás las decisiones son tuyas, son mías. Oiga bien, tanto con Dios como por Satanás. Ni Dios decide por nadie, ni Satanás tampoco. Soy yo que estoy en el medio de los dos, que decido si sigo las reglas de Dios o si sigo las reglas del otro. Oiga bien. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás presenta todos sus mercancías, todo su producto a la humanidad visible. Cristo lo presenta por fe, no visible. Oiga bien. Entonces la pobre humanidad se va atrás de lo que ve. Oiga bien, y por eso hoy el mismo Cristo lo reconoció y dijo que los salvos son pocos. Frente a un mundo tan grande, a una humanidad tan grande que ha habido desde aquellos tiempos hasta hoy. Los salvos son pocos, porque la humanidad decide más por las cosas que ve, las cosas que le gustan a la carne, las cosas que lleva al hombre a la perdición. Y la mayoría de la gente, conociendo que van a la perdición, siempre deciden. Pero la decisión es de ellos. Tú no tienes que servirle a Satanás, porque Satanás haga esta propuesta. También a Dios, tú no quieres servirle a Dios, pues entonces no tienes que hacerlo. Oiga bien, porque la decisión es tuya, la decisión es mía. Y lo grande del caso, que todos tenemos que decidir por uno de los dos. Ahora, la decisión por Cristo es la buena. Que el hombre se decida por Cristo, hermano. Pero vuelvo y les repito, Dios no decide por nadie. Eres tú, soy yo que tenemos que decidir por Él. Por eso nos ha dado libre albedrío. Por eso le dijo allá a Caín, cuando Caín mató a Abel, le dijo, delante de ti está el pecado, está esto, está lo otro, tú te enseñorearás del que tú quieras. Después le dice a Moisés, al pueblo de Israel, he puesto 15:30 de Deuteronomio, te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Oiga bien, he puesto todo. Ahora tú es que sabes cuál va a escoger, porque la decisión es del hombre, hermano. Las decisiones son del hombre. Entonces, nosotros, los que nos hemos decidido por Cristo, tenemos la mente de Cristo porque nos guiamos por la palabra de Dios. No nos dejamos guiar de más nadie. Los razonamientos nuestros tienen que ser por vía de la palabra de Dios. Cuando actuamos bajo los razonamientos de la palabra de Dios, no tenemos que tener miedo
No tenemos que temer porque estamos seguros de que nuestro triunfo, nuestra victoria es segura en Cristo Jesús, porque ya Él nos las ha prometido, hermanos. Nos ha prometido salvación y vida eterna a aquellos hombres y mujeres que le servimos de corazón, de verdad. Y eso es seguro, hermanos. Salmo 94, 7 dice, 91, 7. Salmo 91, 7 dice la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a tu diestra no llegarán. Si estamos apoyados en la palabra de Dios, no hay que temer a nada ni a nadie. Oiga bien, por lo cual, mis hermanos, nosotros debemos dar gracias y muchas gracias a Dios porque nos ha ayudado a conocer a su Hijo Jesucristo, el cual nos promete salvación y vida eterna si nosotros seguimos su razonamiento, su palabra, su verdad, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Ahí no hay engaño, ahí no hay traición, ahí no hay malicia. Ahí lo que hay es fidelidad, seguridad, salvación y vida eterna. Amén. Hermanos, eso dice Apocalipsis 22:6, que sus palabras son fieles y verdaderas. Y nosotros debemos estar seguros en ella, agarrados, como nos dice en Efesios, asidos de la palabra de vida. Y ahí está la seguridad nuestra. Una iglesia, hermano, que actúa con el razonamiento, con la razón de la palabra divina, una iglesia que actúa con la razón de la palabra divina, actúa con justicia y verdad, bendito es el nombre de Dios, no se deja influenciar de nada ni de nadie, no se deja dirigir por ninguna emoción, hermano, ninguna emoción, porque las emociones, hermanos, nos llevan muchas veces a nosotros actuar locamente, incorrectamente, cuando nosotros actuamos por emoción. Nosotros, los cristianos, vuelvo y les repito, actuamos por la palabra de Dios, no por ninguna emoción. No, ninguna emoción que salga de nuestros corazones, ni de la mente, ni de los ojos, ni de los oídos. De ninguna de esas partes, sino, como hablamos allá en 1 Corintios 5:10, trayendo todo pensamiento cautivo a Cristo. Una iglesia, hermanos, razonables, es porque los miembros de ella, los miembros, ponen a funcionar sus buenos razonamientos, todos. Una iglesia razonable es una iglesia oigan bien, una iglesia razonable es una iglesia entendida, una iglesia madura, una iglesia entendida y madura es una iglesia que evita los escándalos, una iglesia entendida y madura, cada miembro es cuidadoso de no levantar polémica, una iglesia razonable, cada miembro ama la iglesia, cuida la iglesia, defiende la iglesia.
y ayuda a la iglesia. Bendito es el nombre de Dios. Cuando la iglesia, oiga bien, todos los hermanos, todos los miembros tienen ese amor por la iglesia, estamos desesperados porque lleguen los días de culto. Si estamos por allá, oramos, Padre, yo no voy a poder estar, pero mira a los hermanos que están allá, sé con ellos, ayúdalo, bendícelo, cuídalo y todo eso, porque tienen desvelo por la iglesia y así es que Dios quiere ver su pueblo, un pueblo que vele por la iglesia, hermano, porque es que ahí es que está la salvación, ahí es que están los salvos en la iglesia. Nadie que esté fuera de la iglesia, hermano, está entre los salvos. Para estar dentro de los salvos, hay que estar dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, ¿qué dice Cristo en Hechos 2:47? Que Él añade a la iglesia cada día lo que han de ser salvos. O sea que para ser salvos hay que estar añadidos a ella. Una iglesia madura respeta a sus dirigentes y los miembros se respetan los unos a los otros. Bendito es el nombre de Dios. Eso es una iglesia madura, una iglesia razonable, una iglesia que actúa en todo conforme a la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, que ojalá que nosotros en todos actuemos conforme a la palabra de Dios y sépanlos que no nos va a ir mal con Dios. Vamos a lograr el objetivo que buscamos. ¿Qué buscamos nosotros en la iglesia? Salvación y vida eterna. Eso es lo que buscamos, hermano, en la iglesia. Una iglesia que razona a la luz de la Biblia. Oiga bien, una iglesia que razona a la luz de la Biblia es para el cielo que va. Bendito el nombre de Dios. Así, hermano, que razonemos a la luz de la Biblia y en el cielo nos veremos. Paz de Dios para todos. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del vencedor.